el Q2, el Q3 y el Q4, ¿cierto? Este sería el 25. Profesor. El 25. Dígame. Profesor. Y aquí tengo el Q1, ¿cierto? Y tengo un comparator de abajo, el Q1 de arriba. Y aquí esto es el rango intercuartil. Resulta, o H también se llama, que es lo que está ahí. ¿Ya? Resulta que si yo tomo el Q3, ¿cierto? Y le sumo 1,5 veces H, o sea, tengo aquí Q3 más 1,5 veces H, cualquier valor que esté más allá de eso se considera un valor atípico. De la misma forma, un valor que esté desde Q1 menos 1,5 veces H, que es el rango intercuartil, se considera un valor atípico, ¿cierto? Lo que esté más allá de ese límite. ¿Ya? Y tenemos un valor extremo, que sería el Q3 más 3 veces H. O sea, cualquier valor que esté fuera de ese rango se considera ya un valor extremo, y ese debería eliminarse. Lo atípico no hay que eliminarlo, va a ser de datos, porque pertenece a una población de alguna manera, ¿cierto? Y después tenemos otra herramienta nosotros cuando hagamos regresión para mirar cuáles son las observaciones. La población está entre las dos, ¿cierto? Pero aquí le damos 3, claramente cualquier valor que esté fuera de eso ya se consideraría extremo. ¿Ya? Para no hacerlo mano, ustedes pueden usar, digamos, software, y aquí vamos a usar, por ejemplo, vamos a usar el Real Statistics, ¿cierto? Abren, por favor, el archivo de los alumnos del campus. Si es que lo encuentro aquí. Campus Vitacura. Bueno, acá está el archivo, ¿cierto? Es el que ustedes lo tienen también. Me imagino que en la casa también lo están viendo. Y Sí, lo vemos. Gracias. Y vamos a usar, acuérdense, vamos a usar el paquete Real Statistics en este caso. Si se le desinstala, es una lata, pero hay que instalarlo. A veces no se desinstala por ratos. Puede ser también temas de idioma. Si para instalarlo nuevamente ustedes lo deseleccionan y después lo vuelven a seleccionar y debería cargarse. Ya. Bueno, entonces vamos a ir a complemento, ¿cierto? Ahí aparece nuestro Real Statistics, ¿cierto? Ahí. Real Statistics, ¿cierto? Análisis de datos, y aparece estadística descriptiva y normalidad. Esto lo habíamos visto antes, ¿cierto? Se seleccionan las variables, ¿cierto? Si quieren pueden seleccionar varias variables, las que son del tipo cuantitativo, y tiene títulos. Queremos la estadística descriptiva, podemos usar un boxplot, ya se lo voy a explicar. Podemos usar la prueba de normalidad, y este que está aquí es los límites que les acabo de explicar. Si ustedes se ponen con el mouse ahí, y ahí aparece la explicación. Si ustedes ven que dice entre el factor de multiplicación de los outliers, que puede ser 2,2 o 1,5, ¿cierto? Ya. En este caso vamos a usar 1,5, y aquí abajito el outlier limit le está preguntando, ¿cierto?, cuántas desviaciones estándares le está dando este límite en el fondo. ¿Ya? Que serían, nosotros usamos 3, dice use 2,5 o 3. ¿Ya? Si yo uso 3, por ejemplo, y nos va a mostrar con eso el número de outliers. Entonces,
¿Estamos? O sea, hasta 3 se consideraría un outlier. ¿Me explico? Entre 1,5 y hasta 3. Si ustedes quieren usar por defecto, ¿cierto? Este era 2,5. Si ustedes elijan ahí lo que quieran colocar, entonces un outlier va a estar entre 1,5 veces H y este límite de 2,5 veces la desviación estándar. Ese es como el límite. En este caso no usa el mismo criterio que vimos allá. Ya. Y le damos OK y sale toda esta cosa aquí que se ve bastante feo, pero aquí está, ¿cierto? El resumen de estadísticas, que ya lo hemos visto el otro día, ¿cierto? Que nos salió bastante bien. Aquí está. Habíamos visto, yo les dejé un apunte de las medias geométricas, ya lo vamos a ver un poquito. Creo que lo alcanzamos a ver algo, ¿cierto? Y aquí están. Claro, y si ustedes se fijan, aquí está algunos estadísticos y aquí abajito aparecen los outliers. ¿Ya? Y por ejemplo, para la variable peso, dice que no hay outliers. Para la variable estatura, no hay outliers. Y para el caso de la edad, estos son estudiantes diurnos, ¿no? Entonces, una persona de 26 años se consideraría un outlier. Había un outlier con 26 años. ¿Está claro? Que estaría en ese límite. Y acá, que lo que tenemos son las pruebas de normalidad que la habíamos visto el otro día, ¿cierto? Para peso, estatura y edad. Y ustedes ven que peso es normal, estatura es normal, edad no es normal con este test y con este otro son todos normales. Sí. A ver, más de un outlier, ¿cómo lo muestran? Debería mostrarlo hacia abajo. Miremos aquí en el caso de la edad. Veámoslo, miren, agreguemos uno por aquí, un 27, cambiemos este por 27, a ver, para mirar cómo lo hace. Entonces nos vamos a ir a complementos, Real Statistics. Vamos a elegir, ¿cierto? Y dejemos chancho 1.5. Y aquí démosle, no sé, 10 outliers, máximo, cada uno en eso. Claro, no sé si se fija, así los da, hacia abajo. Como yo le cambié un número, le puse 27, ¿cierto? Me mostró el 26 y el 27. Ya. Entre paréntesis, eso no significa que deberíamos eliminarlo. Los que tendríamos que eliminar son los extremos, ¿cierto? Los que están más allá de 3 desviaciones estándar. ¿Ya? Y estos son los famosos box plots o gráficos de caja, que lo que muestra, ¿cierto? Si ustedes se fijan, se ponen ahí, este muestra el Q1, ahí el Q1 menos el mínimo, el Q1 menos el... ¿Cierto? Es lo que está acá. Es lo que está acá. ¿Ya? En el fondo es lo mismo que hicimos nosotros en esa línea dibujado en una caja en la página. ¿Ya? Hay otros que le llaman gráficos de bigote también por estas barritas, qué sé yo. ¿Ya? Así que esto es bueno, usar este tipo de cosas es bueno cuando uno compara tratamientos de repente, ¿cierto? Aparece el promedio de cada tratamiento y aparece la cajita completa para ese tratamiento con su variabilidad y todo. ¿Ya? Eso es más o menos. ¿Ya? Vamos, eso es respecto a la estadística descriptiva. Y yo le había dicho, ¿cierto?, que habían algunas medias que eran distintas. Yo le puse un archivito ahí, creo que se lo alcancé a subir ese día, que se llama medias, y que explica, ¿cierto?, lo que son
estas medias que aparecen acá, en esta estadística descriptiva, ¿cierto? La media geométrica, la media armónica, el AD, el MAD, y este es el rango intercuartil, ¿cierto? Que es básicamente la diferencia entre el Q3 y el Q1, ¿cierto? Este es el rango intercuartil. Y acá, entonces, aparecen la media geométrica, cómo se calcula, ¿cierto? Ustedes la pueden ver ahí. Es el producto de todos los números dividido por la raíz del número de observaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos estos números 2, 4, 6, 12, 18, se calcularía de esta forma el producto de ellos dividido por la raíz quinta. ¿Ya? Y ahí, ¿para qué se usa? Más bien para series de tiempo, ¿ya? No tanto para datos de corte transversal. Esa es la media geométrica. Después tenemos la media armónica, es el recíproco de la media aritmética, que ustedes ven, ahí está, se toman uno partido por cada uno de los valores, sumados, y n dividido por la suma de estos recíprocos sería la media armónica. También se emplea para obtener variaciones con respecto al tiempo, para rendimientos, cambios, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con tiempo. Y esta es la desviación promedio absoluta, ¿cierto? Que es como una desviación estándar, pero es el valor absoluto de las diferencias entre cada observación y el promedio. ¿Ya? Mientras más pequeño, por supuesto, mejor, menos desviación estándar existe o menos varianza. Y este es el median absolute deviation. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Toman todas las desviaciones, ¿cierto? Cada observación menos el promedio, y después se toma la mediana de esas desviaciones. ¿Me explico? Cada observación menos el promedio, un valor absoluto. Y después tomamos la mediana. Veámoslo, cómo funcionaría esto. Tomen, por ejemplo, el valor absoluto, ¿cierto? De cada observación del peso, por ejemplo, menos el promedio de todos los pesos fijo. Ya. Ahí está. Y después copiamos hacia abajo. Y ahí tenemos todas las desviaciones absolutas, ¿cierto? Y es la mediana, ¿cierto? Mediana de estas desviaciones absolutas, que sería en este caso 10.5, que debería estar ahí está. ¿Cierto? Seguramente está en decimales, bueno, no sé por qué seguramente está redondeado, pero es 10.5, que es la mediana de todas las desviaciones absolutas. ¿Se entiende? Puede pararse un poco en esa. Sí, lo que hicimos, tomamos cada observación, la restamos del promedio de todas las observaciones, ¿cierto? Ya, y nos salió un valor que es la diferencia absoluta entre cada observación y el promedio, ¿no así? Y después tomamos la mediana de todos los valores. Y esa sería la famosa, la desviación mediana absoluta. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, obviamente ustedes no van a hacer esto a mano, uno usa el software que se lo calcule, pero tiene que entender de dónde viene, esa es un poco la idea. ¿A qué dicen eso? A mí me dio, calculé las desviaciones y después calculé la mediana. Me dio 10,5 para peso. ¿Me dio lo mismo? No, pero eso le salió ese valor.
que es cada observación menos el promedio, claro, y después pero en valor absoluto. Tiene que fijar el promedio, sí, con F4, para que siempre vaya calculando el promedio de todas las... O lo otro que podría hacer es calcular el promedio aparte, ¿cierto? Que tenés que calcular, si no te va a ir bajando también el promedio. ¿Se ve que está fijado la celda? Sí, es que es más fácil, mire, yo le voy a mostrar cómo se hace. Calculémoslo así. Promedio menos, o sea, perdón, no, la observación menos el promedio de todas las observaciones, ¿cierto? Selecciona todas las observaciones, ¿cierto? Y cuando las tiene seleccionadas, ahí le pone F4 a eso. Function F4 y ahí se fija. Después entra la No, pero lo puso con function F4. O se lo pone a mano, los pesos antes de la letra y antes del... Pero es la mediana. La mediana. Sí. Bueno, así que ya uno ya sabe más o menos cuáles son la media geométrica, la media armónica, el promedio de las desviaciones absolutas, ¿cierto? De hecho, yo podría calcular aquí el promedio de las desviaciones absolutas también, ¿cierto? Calculemos aquí el promedio de las desviaciones absolutas. Sería el promedio de estas. Ahí está, 10.6. Se parece un poquito, ¿cierto? Porque de hecho era normal, esta variable era normal, por lo tanto se espera que la varianza, que la mediana y el promedio sean iguales. O muy parecidos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, eso es hasta ahí habíamos quedado más o menos el otro día. Y vivimos las pruebas de normalidad. Yo les contaba que hay muchas pruebas de normalidad y siempre nosotros establecemos como hipótesis nula. Habíamos dicho, ¿cierto?, que nosotros siempre como hipótesis nula establecemos que la variable es normal, siempre la hipótesis alternativa no es normal, la rechazamos cuando el p-value sea menor a 5% o lo que nosotros hayamos establecido. Y aquí están las pruebas, ustedes ven que hay varias, y les quería mostrar un ejemplo, y a esto me refiero cuando nosotros, lo que yo quiero que cuando ustedes terminen el curso, les dé lo mismo el software. Este, por ejemplo, que ustedes ven, es el software más usado en la industria, en Estados Unidos al menos, que es el SAS. Este es un software bien caro que se usa mucho en la industria para todo, para control de calidad, para modelamiento, en fin. Es un tremendo software. Pero, por ejemplo, uno aunque no sepa nada, uno podría interpretar, nada de SAS me refiero, puede interpretar este output. Si ustedes ven arriba, ¿qué es lo que tenemos? El número de observaciones, después tenemos el promedio, ustedes lo saben, la desviación estándar, coeficiente de asimetría o skewness, también ya lo saben. Ahí está. Es una suma de cuadrados, de cada variable se suman, ¿se acuerdan las sumas de cuadrados? Las sumas de cuadrados son la observación menos el promedio, ¿cierto?, al cuadrado, y después se suma. Coeficiente de variación también lo sabemos calcular, ¿cierto? Ahí tenemos
la suma de las observaciones, la varianza, la kurtosis, el error estándar, también se lo conocemos. Y aquí tenemos el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango intercuartil, todas son cosas que saben. ¿Ya? Y aquí lo que hizo, usando diferentes pruebas, hizo una prueba de hipótesis para decir si el promedio es cero. Y obviamente esta variable que tiene un promedio de 19, lo más probable que no sea cero, ¿cierto? Entonces hace esta prueba automáticamente, ¿cierto? Y aquí usa un T, que lo vimos los días con T, para que hay otras pruebas, ¿cierto? No paramétricas, ¿cierto? Que también muestra que el promedio es distinto de cero. Y al final aquí es lo que tenemos pruebas de normalidad. Y aquí uno no tiene que saber siquiera cómo se calcula el estadístico. Por ejemplo, aquí está el Shapiro-Wilks, ¿cierto? Ahí está el W, el Shapiro, y me mostró el p-value. Aquí hay varias pruebas, como ustedes pueden ver. Y en todas las pruebas, si ustedes miran el alfa, el p-value, perdón, es mucho menor que 5%, por lo tanto yo rechazo. Ya, o sea, diría que esta variable no es normal con ninguno de esos test. Si ustedes quieren saber después la fórmula exacta del Kolmogorov, no, bueno, buscaremos en internet cuál es la fórmula para calcularlo, pero el software nos dice, nos da la información más importante que es esto. Con el p-value yo sé si rechazo, y aquí rechazo la hipótesis nula que era normal. O sea, para cualquier software podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Ojalá que ande. Bueno, este es el resumen de estadística que ya decimos. Si ustedes quieren saber, ahí está cómo se calcula el coeficiente de asimetría. Hay coeficientes de asimetría calculados para, para la muestra y para la población, eso es importante. ¿Ya? Y aquí está el sesgo, el skewness, ¿cierto? Cuando el coeficiente de asimetría, esto lo vimos el otro día. La kurtosis, cómo se calcula la kurtosis, si ustedes quisieran. Y lo que habíamos dicho del mesocúrtico, leptocúrtico, ¿se acuerdan? Platicúrtico, todo eso estaba ahí también. Ahí están las curvas. Y estos ejemplos ya lo hicimos. No sé si alguien está usando Stata. ¿Quién sabe usar Stata? Ah, sería bueno. Veamos este mismo ejemplo, borramos en Stata. Veamos cómo se vería en Stata. Ya vimos en Excel cómo se hace un análisis univariado. Veámoslo en Stata. Bueno, en Stata, aquí no sé cómo salir de esto. Fin de la presentación. Ahí sí. Ya. Bueno, veamos el mismo archivo de alumnos del campus, ¿cierto? Creo que este valor, el último era 21, ¿cierto? Yo creo que lo cambié a 27. Ya, entonces vamos a tomar estos datos, los cuantitativos, los voy a copiar y llevamos Stata. Entre paréntesis, este es el Stata que yo tengo y ya va como la versión 19, así que estoy atrasado como tres versiones por lo menos. Y cuando uno compra una licencia, esta la compramos con la universidad, usted venta licenciado a mi nombre, pero si uno quiere el upgrade tiene que ir pagando. Eso es. Así que cada cierto tiempo lo hemos ido pagando. De la 13 nos saltamos la 16 y ahora iremos a pagar de nuevo para que nos dan 2 licencias. Ustedes deberían aprovechar comprar sus licencias como estudiantes, porque la única diferencia es que el máximo número de variables, ustedes lo ven aquí, miren, dice 5.000. Para un estudiante es igual, pero dice 1.000. Y ustedes no necesitan más. O sea, yo nunca voy a usar, salvo que uno se dedique ya a procesar volúmenes inmensos de datos. Así que podrían, ustedes con su credencial de estudiantes pueden comprar un Stata a precio de estudiante, creo que vale $50 o algo así. 50.000, casi 40. Ya. Bueno, entonces,
esencial, el Stata lo pueden poner en castellano también, ¿ah? Así que no hay problema, se puede convertir aquí mismo el idioma. Y aquí vamos a ese botoncito donde aparecen los datos y pegamos. Esta es la forma más fácil. Pegamos. Dice que conserven los nombres de las variables, ¿cierto? Aquí arriba. Incluso aquí al lado le dice qué tipo de variables tenemos. Le cambió el nombre de la variable aquí para atrás, pero los nombres reales están atrás. ¿Ya? Y después cierran, esto lo pueden cerrar. Y ahora vamos a hacer, ustedes ven aquí arriba, lo primero que dice Summary and Descriptive Statistics. Esto es lo mismo que hicimos. Y nosotros podemos elegir las variables acá: peso, estatura, edad, ¿cierto? Ahí está. Y si queremos solamente mantener abierta esta ventana, le ponemos Submit, ¿cierto? Y ahí ustedes ven que veo una estadística bastante fea al lado del Excel, ¿cierto? Ahí está. Están las variables, el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, etc. Claro, podemos hacer otras cosas también acá. Entre paréntesis, en el caso Stata, funciona parecido a R en el sentido que funciona con comandos. Hay gente que trabaja con puros comandos y ahí al lado izquierdo aparecen los comandos. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, guardar los comandos, o sea, hacerlo con comandos, ahí está el comando, summarize sería el comando, ¿cierto? Summarize los nombres de las variables. Si yo lo doy enter aquí abajo, también lo hace, o sea, vía comandos. Stata trabaja con menús y comandos. ¿Ya? Después, cuando está procesando, como van quedando los comandos acá, uno le va cambiando un par de cositas y vuelve más rápido. ¿Ya? Y podemos hacer otras cosas acá, por ejemplo, podemos hacer, ¿cierto? Tablas de frecuencia. Una parte donde estaba, les quería mostrar acá. Aquí hay un qqplot, por ejemplo. Tendríamos que haber creado para dos variables. Les quería mostrar otra cosa, los famosos, acá en los gráficos, acá está. Acá en los gráficos tenemos, por ejemplo, el histograma. ¿Cierto? Uno elige la variable y hace un histograma. ¿Ya? Ahí está su histograma. ¿Sí? También puede hacer histogramas para todas las variables, qué sé yo, simultáneamente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no es muy distinto a lo que hicimos en Excel. Eso les quiero decir. Cuando uno sabe lo que anda buscando, aunque no conozca el software, lo va a poder encontrar la función exacta. ¿Ya? Dígame. ¿Por qué se usan distintos programas para ejecutar el mismo trabajo? Es porque lo que pasa es que, mire, en realidad uno con una planilla de cálculo puede hacer todo. Más estos adicionales básicamente puede hacer todo. Hay programas que son más especializados y la única diferencia es que lo hacen más rápido. O sea, usted en vez de hacer, vamos a ver que cuando entremos a regresión, hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer que nos van a costar 2 pasos en Excel, o 3 pasos, cuando el Stata lo hace de una. Pero estrictamente uno necesita un software, ¿no? Si usted quiere, se hace experto en Excel, con Excel y alguna adicional, no hay problema. De hecho, hay algunos programas que venden para Excel, para que uno tenga todo ahí mismo, ¿sí? Pero siempre, si uno se va a dedicar al análisis de datos, siempre puede tener un software un poquito más sofisticado para hacer cosas más sofisticadas también. ¿Ya? Bueno, eso respecto solamente. Stata no es difícil, yo soy usuario de SAS, por ejemplo. Pero bueno, acá se enseña Stata y empezamos a usar Stata y la verdad que no es complejo. O SPSS, sí, o militar. Bueno, entonces todo lo que hicimos era lo que se llama
univariado. ¿Por qué se llama univariado? Porque se toma cada variable y se analiza. Se llama también estadística descriptiva. Y ahora vamos a entrar al trabajo bivariado. Ya vamos a empezar a combinar variables y vamos a partir de lo más sencillo, que son los gráficos de dispersión o scatter plots, ¿cierto? Y estos son muy buenos porque los gráficos de dispersión permiten establecer visualmente la relación entre dos variables. ¿Cierto? Un gráfico de dispersión es graficar la X contra la Y. Y nos permite, por ejemplo, identificar algún outlier, algún valor que se escapa por ahí, lo podemos mirar. Pero este tipo de gráficos no dice nada respecto a la relación de las variables. Ahí tenemos dos tipos de gráficos de dispersión, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí podríamos pensar que aquí hay una relación entre este y este, a mayor X, mayor Y también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a nuestro set de datos que estamos trabajando. Ya, que son los alumnos del campus. Y vamos a trabajar de una manera, entre paréntesis, les quería comentar lo siguiente. Si yo quiero hacer un gráfico automático, X, Y, tengo que tener en ese orden, X, Y. ¿Ya? Si yo lo quiero hacer manual, claro, yo puedo, el orden de las variables da lo mismo. Me explico. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un gráfico de estatura versus peso, estatura el X y peso la Y, tendría que tenerlo en ese orden. Me explico, lo muestro aquí inmediatamente. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a tomar estos de acá, los voy a pegar acá. Si yo quisiera hacer un gráfico automático, debería tenerlo en ese orden para que este sea la X y este la Y. Y lo que tienen que hacer acá, selecciona los datos, ahí, si los tuvieran en el orden apropiado, insertan un gráfico y gráfico de dispersión, y ahí rápidamente, ¿cierto? Quedó el gráfico donde tenemos aquí estatura y aquí peso. Pero tenía que haber tenido en ese orden, ¿cierto? La variable, X, Y. Lo hace automático, ¿ya? Supongamos que ustedes no lo quieran hacer automático, sino lo quieren hacer por el método carrerero, digamos, vamos a borrar esto. Se ponen en cualquier parte del área de la planilla e insertan un gráfico y lo que va a hacer, va a insertar una superficie en blanco. Entre paréntesis, si ustedes hacen esto posicionándose acá, esto es un pequeño detalle, no un truco. Si yo lo hago esto acá, inserto, imagínense ustedes los datos, ¿cierto? Voy a insertar, miren lo que me va a pasar. Me va a poner algún punto ahí, de hecho, no sé si se fijan, porque estoy en la zona de datos. De repente agarra todas las variables de una, ¿ya? Por eso hay que ponerse fuera, insertamos. ¿Ya? Y ahora, entonces, con clic derecho, yo adiciono los datos que quiero. Voy a seleccionar datos, agrego una serie, ¿cierto? Y aquí yo puedo elegir cuál va a ser la X, en este caso, por ejemplo, estatura, sin títulos, los puros números, y después elijo la Y, ahí. Y ustedes ven, me va a quedar. ¿Qué tipo de gráfico uso? Tiene que ser dispersión, Gráfico de dispersión. ¿no? O scatter, ¿cierto? Insertar gráfico de dispersión S. ¿Vale? ¿De nuevo? Sí. Lo hice muy rápido. Insertar ese gráfico. Ah, ya. Ese es solo de dispersión. Ya lo paso. Ya. Y después seleccionamos los datos, agregamos. ¿Puedo apretar cualquiera dispersión? Claro, pero normalmente si queremos solamente los puntitos, ustedes ponen donde aparecen los puntitos nomás, porque si no, miren, insertar gráfico de dispersión. Estos son todos de dispersión, pero esos son puntos y líneas con algo de suavizamiento. Estos son puntos y líneas rectos y estos son líneas solamente. Pero es el que usamos el primero. Y ahora seleccionamos los datos, ¿cierto? Agregamos la X, que era estatura en este caso, y la Y vamos a
a poner el peso, ¿cierto? Y ahí nos quedó nuestro gráfico de dispersión. ¿Estamos? Ahora, ustedes ven, como no tenemos valores menores a 1,50 m acá, por eso se ven todos los puntos a ese lado, pero yo puedo cortar la escala acá, ¿cierto? La puedo cortar, doble clic, y podría partir aquí tal vez de 1,50 m, 150 centímetros, y ahí se me estira obviamente el gráfico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ven ustedes ahí? Que hay una relación entre la variable X, que sería estatura, vamos a poner los títulos, esto sería estatura, en centímetros, ¿cierto? Y el peso, en kilos. Entonces nosotros podemos ver que hay una cierta relación y que esa relación es positiva, ¿no es así? Lo único que hice fue cortar la escala. Usted se va aquí abajo en la escala de la X, ahí selecciona, doble clic, y aquí cambia el mínimo nomás. Le pone el mínimo que quiera. En este caso teníamos 0, ¿cierto? Pero yo lo voy a llevar a 150, que no hay menos personas más chicas que 1,50 m en este set de datos, ¿cierto? Que ahí está. Por supuesto, uno lo puede estirar un poquito más, que si el gráfico, ahí está. ¿Le funcionó? Bueno, esto es lo primero que es, este es el inicio del análisis bivariado. Podemos entrar al análisis multivariado. Este es bivariado. Estos son dos variables que estoy relacionando. ¿Y qué podemos decir acerca de esas dos variables? Que hay una cierta relación, ¿cierto? A mayor estatura, mayor peso, yo tal vez podría generar un modelo para estimar el peso a partir de la estatura. Y sería útil un modelo así, ¿o no? ¿Cuál sería la ventaja de determinar el peso a partir de la estatura? Que no necesita una balanza, ¿cierto? Yo solamente, ni sabiendo más o menos la estatura, y si no tiene una wincha, ¿cómo lo podemos hacer? No tenemos ni wincha ni balanza. Yo tengo un modelo de estatura y peso, y yo quiero estimar la estatura de una persona. Lo puedo hacer con algún objeto de largo conocido, ¿cierto? Hasta con cuarta, ¿sí o no? Después meto ese valor en el modelo y saca el peso. O sea, es mucho más fácil medir estatura que peso. Eso no es así. Uno se podría botar en el suelo, donde hay baldosas, más o menos se sabe cuánto mide cada baldosa, ¿cierto? Y más o menos podría estimar la altura, ¿no? Así. O sea, la idea es buscar formas de estimar una variable más difícil de estimar a partir de una más fácil. ¿Ya? Pero en este caso todavía no mostrar eso, sino solamente mostrarle que hay una relación entre peso y estatura. ¿Ya? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y por favor escriban lo siguiente aquí, pongan X e Y, ¿ya? Y yo quiero que ustedes me den datos, denme pares de datos, usted, denme un par de datos, una X y una Y, la que se lo ocurra. Ya. Usted, deme un par de datos. El que se lo ocurra. 22, ¿Ya? 43. 43. Usted. 40-88. 40-88. ¿Allá? 55-70. 70. Acá, usted. 38 y 57. 38 y 57 y finalmente 33 y 30 y 33. ya. Bueno, hicimos cierto estos datos que fueron datos cualquiera, ¿cierto? Y ahora los vamos a graficar de la misma forma con scatter, ¿ya? Y lo podríamos graficar incluso con
dentro de scatter con una línea, pero lo podemos dejar así. Ya, ahí. ¿Estamos? Ajá. Ya, ese es un gráfico de dispersión. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a copiar este gráfico, de hecho le vamos a poner el título aquí, le vamos a poner hacer un gráfico de dispersión. Ya. Y después voy a copiar este gráfico aquí abajito, o al lado, si quieres, vamos a copiarlo aquí al lado. Se puede copiar el gráfico, y este gráfico del lado lo vamos a cambiar, y ya no va a ser un gráfico de dispersión, sino lo que vamos a hacer, lo vamos a cambiar a un gráfico de líneas. El mismo gráfico, ¿cierto? Usted le vamos a cambiar, le vamos a poner un gráfico de líneas. ¿Estamos? Y ahora le vamos a poner aquí línea. No sé si se dieron cuenta de lo que hicimos. Tomamos, copié el gráfico Sí. de dispersión y después le cambié la forma. ¿Ya? ¿Y cómo le damos la forma? Ah, Ya, acá, mira. Nos vamos, teníamos los dos gráficos Sí. copiados, nos seleccionamos el gráfico, nos vamos a insertar, y aquí donde aparecen las líneas, usted elija uno de esos, por ejemplo, de líneas. ¿Ya? perfecto. Ya. Entonces, y ahora, para hacerlo un poquito mejor, ¿cierto? Bueno, dentro de eso uno podría elegir líneas con puntos, ¿cierto? Igual que acá, nosotros podríamos elegir líneas con puntos. No sé por qué, no me Lo que queda. tengo una duda, que me salió como distinto. No, sí sé, pero como que traté de poner que puso, pero igual me da como distinto, pero quizás me faltan los datos. No, vamos, capaz que sean los datos, ¿cierto? Ahí están ahí está el scatter, ¿cierto? De cada punto. No, porque el primero me dio igual. Ya. No. Y después lo cambiamos y le puse aquí línea, ¿cierto? Tú puedes elegir cualquier línea, puede ser esta con puntos incluso, ¿ya? Y si cambio los datos como numéricos, me va a ir cambiando el gráfico. Sí, por supuesto. Si usted cambia los datos como están amarrados, esto usted cualquier cambio que haga aquí, incluso podemos ordenar si quiere la X como quiera, podemos ordenar la X aquí. Ordenemos la X, se van aquí a datos, ¿cierto? Ordenar. Podemos ordenar aquí la X de menor a mayor. ¿Ya? Y eventualmente, ¿cierto? Yo le podría poner, ahí sí. Ahí me quedaron igual. ¿Ya? Se fija, pero ¿por qué les quiero mostrar esto? Lo que hice fue ordenar la X solamente, ¿cierto? Para que quedaran los dos gráficos de la misma forma, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el gráfico correcto? Los dos son dos tipos de gráficos distintos. Uno se llama dispersión y el otro se llama línea. Voy a cambiarle el nombre aquí. Ya. Y vamos a hacer algo más para que ustedes puedan definir. Excel tiene una función que después la vamos a usar. Si ustedes seleccionan los puntos con el clic derecho, pueden agregar una línea de tendencia, un cierto modelo lineal. ¿Ya? Y ese modelo lineal es por defecto, ¿cierto? Y yo puedo poner la ecuación. Aquí abajito, presentar la ecuación y el R cuadrado. ¿Ya? Aquí abajito, cuando usted selecciona, vamos a hacer de nuevo. Borramos, ¿cierto? Selecciona los datos, clic derecho, agregar línea de tendencia. Ahí está en la lineal. Y si usted sigue hacia abajo, ahí dice presentar la ecuación y el R cuadrado. ¿Ya? Presentar ecuación y el R cuadrado, claro. Y después vamos a hacer lo mismo con este otro gráfico. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Presentar ecuación y R cuadrado. Bueno. Entonces, si ustedes se fijan,
Las ecuaciones son los mismos datos, pero las ecuaciones son distintas, las pendientes, ¿cierto? Los que acompañan a la X, es la pendiente, el intercepto, ¿cierto? Una línea recta, son totalmente distintas. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué son distintos? Si son los mismos datos, lo único que elegimos distintos gráficos, pero son los mismos datos. Si ustedes se paran en cualquier punto de acá, ¿cierto? Ahí están los puntos, mire, ese es el 1935, en el caso de acá, es el punto, está debajito, es el 1935, no se alcanza a ver aquí, pero, o el segundo, el 2243, este también es el 2243, son iguales. Pero ¿por qué las ecuaciones son distintas? Yo se lo estoy explicando, quiero explicarle esto porque este es un error que yo he visto varias veces. Y lo he visto mucho por ejemplo, de repente en software que es software gratuito, ¿cierto? Y de repente algunos gráficos que hace la gente. Bueno, ¿cuál es el problema? El gráfico de dispersión, ¿cierto? Mantiene las distancias en X. En cambio, el gráfico de línea asume que las distancias son exactamente, miren la distancia, 19 a 22 es la misma que de 22 a 33. Y el 33, el gráfico de línea asume que el delta X es constante. Por lo tanto, este gráfico de línea no lo podemos usar para hacer, para relacionar dos variables. ¿Cuándo debería usarse el gráfico de línea? Cuando tenemos series temporales, series de tiempo. Dígame. Son los datos que ustedes me dieron, ¿cierto? A lo mejor cuando se escribieron. A mí me pasó lo mismo. No, porque en el segundo gráfico creo que para los dos yo ordené los números. Pero ustedes lo ordenan datos ordenar, ¿cierto? Por X de menor a mayor, ¿cierto? Y los dos, como están conectados, deberían ordenarse, ¿cierto? Profe, entonces, ¿cuándo se va a ocupar el eje de línea? Solamente para series de tiempo o cuando el delta X es constante. Entonces, la serie de... No, usted tiene, como los gráficos están amarrados con los datos, si usted se fija, los dos están amarrados con los datos, ¿cierto? Entonces yo voy aquí a los datos, pongo aquí, pone ordenar, elige, ¿por qué ordenar? Por X de menor a mayor, acepto, y ahí yo, ya. Entonces, esto es un error frecuente, usar gráficos de línea para trabajar datos que no tienen un delta X constante. Entonces, nosotros tendríamos que usar solamente el gráfico de línea para series de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál sería una serie de tiempo? El precio del dólar, ¿cierto? Todos los días tenemos un precio del dólar, ¿no? Entonces, el delta T, ¿cuánto es? 1, un día. Por ejemplo, IPC. ¿Cuál es el delta C del delta T del IPC? Mes. Pero es 1. ¿Cierto? Siempre es 1. Los datos anuales, por ejemplo, de PIB, es 1 al año, justamente. ¿Se fijan? Entonces, la serie de tiempo donde el delta T es constante, ¿cierto? Puede ser un mes, un trimestre, un día, pero es constante. En cambio, el scatter, las distancias son distintas y ahí se ve clarito. ¿Se fijan? El scatter mantiene, de hecho, mira, aquí esta distancia aquí es muy distinta a lo que hizo acá. Ya. Es por eso, entonces cuando calculamos las pendientes, que son de I de X, la estamos dividiendo por un delta X que es constante, que lo considera 1. ¿Ya? Me perdí, ¿cómo llegó a poner la fórmula arriba del gráfico? Eso, básicamente usted toma cualquiera de estos gráficos, cuando tiene un gráfico, selecciona los datos, ¿Ya? clic derecho, agrega línea de tendencia. Este es un modelo lineal. Ahí está, por defecto lineal, y después
movemos hacia abajo y aquí abajito dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el R cuadrado en el gráfico. Apreté el botón derecho, pero no me sale cómo. Ah, ¿cómo era? Agregar, ¿qué? Línea de tendencia. Tiene que seleccionar primero los datos, así que le aparezcan, ya. Clic derecho, ahí. Ah, espera. Ahí sí, a ver. Agregar línea de tendencia. Perfecto, y ahí para abajo, ¿verdad? Más abajito, ¿cierto? Aparece presentar ecuación y presentar el R cuadrado. Y usted lo clique ahí Ya, y ahí se lo muestra. perfecto. Ya. Bueno, entonces nos quedó, dígame. Entonces, segundo recurso es para. Estos son, Tenemos series temporales, pero el primero es lo puedo usar para cualquier tipo de datos, porque solito va a mantener las distancias en un plano cartesiano, ¿cierto? Que va a mantener las distancias sin problema. Ya. Pero el gráfico de líneas se hizo exclusivamente para líneas. De hecho, es más, miren, el gráfico de líneas, usted basta con que yo tenga, por ejemplo, tomemos estos mismos datos, tomo uno de estos datos, este mismo, por ejemplo, lo selecciono así, o con el título incluso, ¿cierto? La pura variable, ni siquiera tengo que darle el X. ¿Por qué? Porque resulta que ahí, considera que el delta X es constante. O sea, en la serie de tiempo usted ni siquiera tiene que poner que el tiempo 1, 2, 3, 4. Se supone que es el delta T es 1. No sé, y la consulta, ¿por qué ordenan los datos de la X por la S? No, lo ordené porque no tiene nada que ver. O sea, lo que pasa es que debería haberlo hecho automático, pero por algún motivo en el gráfico no se mostró. Yo puedo tener datos totalmente desordenados y en el scatter debería mostrarlo ordenado, pero por algún motivo el Excel se pegó ahí, no debería hacerlo ordenadamente. Yo podría tener cualquier orden aquí y debería mostrarse el gráfico, pero por algún motivo no lo hizo. Los scatters son para eso. Pero más allá de lo visual, el resultado de la tendencia Debería ser similar, claro. Exactamente. Estamos, entonces no se nos olvide más para qué son los gráficos de línea y para qué son los scatters. Ya. Bueno, volvamos a nuestro scatter que habíamos hecho. Ustedes pueden ver que aquí hay una relación entre estatura y peso y podemos decir que esa relación es positiva, ¿cierto? A mayor estatura, a mayor peso. Pero si yo le quiero poner un número a esa relación, vamos a trabajar con lo que llamamos el coeficiente de correlación, ¿ya? Que mide el signo y el grado de correlación en un solo número. El coeficiente de correlación es muy útil y ese coeficiente de correlación ahí está cómo se calcula, ¿cierto? Aquí arriba tenemos la covarianza, vamos a estar hablando de covarianza después también, la covarianza entre X e Y, la varianza conjunta. ¿Se acuerdan que varianza era esto nomás? Esto aquí después al cuadrado, ¿cierto? La covarianza es el producto de estas dos diferencias, se van sumando, y ahí está abajo el denominador, son las desviaciones estándar de la X y. Entonces, con este simple número que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, yo ya sé el tipo de relación y además el grado de relación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Siempre vamos a estar trabajando en términos de prueba de hipótesis. La hipótesis nula es que no hay relación entre X e Y. En este caso, por ejemplo, que no hay relación entre la estatura y el peso. ¿Ya? Entonces, o que ρ en la población es 0. No sé si se acuerdan que habíamos hablado y lo hice una lista en alguno creo cuando digo muestreo, una lista donde aquí aparecía el parámetro desconocido de la población y aquí aparecía el estadístico. Por ejemplo, el mu se estimaba con X barra, ¿cierto? ¿Se acuerdan?
sigma cuadrado se estimaba con S cuadrado, sigma se estimaba con S, y rho, que es el rho de correlación, se estima con R. ¿Cierto? Entonces, este es el estadístico que estima el parámetro. ¿Ya? Entonces, siempre las pruebas de hipótesis son sobre la población. Entonces, la prueba de hipótesis en este caso sería que no existe correlación, en la población no existe relación entre estatura y peso. Esa es mi hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que existe, o que rho es distinto de cero, ¿cierto? Y yo voy a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que algunos le llaman H1 también, cuando el p-value sea menor que un cierto valor que puede ser 5%. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro Excel. Vaya, se nos pasó. Sí, estábamos entusiasmados, así que vamos a...